Y os voy a contar mi trabajo de fin de grado sobre primos y criptografía. Voy a intentar que todos lo entendáis, para que todos lo venís. Y gracias a mi González también por ser mi director. Lo primero, no sé si sabéis, hace como un mes salió una noticia de Confidencial que hablaba de un virus letal en España, que se llama CryptoLocker. Ha sido un malware que ha infectado un tercio de los ordenadores de España. No sé si a vosotros, algunos conocidos vuestros ha pasado, que era un mensaje como este de correos, que tú pinchabas en el link, hacías un par de cositas y de repente se cifraban todos los documentos de tu ordenador. De hecho, la misma universidad, hace 2 meses, también estaba atento al tema y mandó puso en la web este aviso súper importante sobre virus informáticos. Y este tipo de ransomware, este virus, ha habido más veces, si alguna vez ha pasado, pero la policía también puso uno o hace muchos años. O sea que es algo que siempre está vigente en nuestra sociedad porque se gana mucho dinero con estos virus. Bueno, pues nosotros en esta presentación vamos a intentar entender esto, explicar un poco qué son las matemáticas que están detrás, los primos que están detrás y luego la criptografía, que es lo que en este caso hacía el ransomware, cifrar todos los documentos. Y luego, bueno, simplemente un avance de cosas futuras que hay en el tema. Bueno, por un lado tenemos la aritmética para calcular primos y por otro lado tenemos la criptografía. Ambas cosas han evolucionado radicalmente a lo largo de los años, sobre todo estos últimos años gracias a la tecnología. Tenemos, por ejemplo, arriba un dibujito sobre la aritmética, como al principio se usaba el hueso de Isángo de hace 20.000 años, o el ábaco, la calculadora del ordenador, que ahora son capaces de computar números gigantescos, que es lo que necesitamos para calcular números primos gigantescos también. Y por otro lado, la criptografía, lo mismo. Empezó con la escítala, esta cosa que veis aquí, y al final a rotores, como iba también, por ejemplo, Enigma, y también evolucionando hasta ahora que tenemos la era digital de la criptografía, donde todo se cifra digitalmente, que es donde nosotros nos movemos. Bueno, pues vamos a empezar con los números primos. No sé qué estoy haciendo. No. Sí. Así. Eso, vamos a empezar con los números primos. Los números primos se conocen desde hace muchos años, pero no se establecieron hasta Euclides en su conocido libro de elementos. Y uno de los teoremas más importantes en la aritmética es el teorema fundamental de la aritmética, evidentemente, que nos dice que todo número puede ser producto de primos. En ese momento los primos entran a tomar importancia grande. Y de hecho, preguntándose sobre primos, cuántos primos hay, cómo se distribuyen, aparece un teorema también súper importante, que es el teorema de los números primos, que muestra ese comportamiento asintótico que tienen estos números. Pero claro, nosotros sabemos que tienen un comportamiento asintótico, pero sabemos cuáles son, sabemos averiguar cada cuánto aparecen. No realmente. Por eso los test de primalidad, que hay 2 tipos, deterministas y probabilísticos, son capaces de decirnos si un número es primo o no. Los probabilísticos, como la misma palabra indica, nos dice que un número es primo con cierta probabilidad. No podemos asegurar que sea primo. Y un determinista nos asegura a ciencia cierta, gracias a las matemáticas, que sí, es primo. A nosotros nos gustaría que siempre usásemos deterministas, pero la realidad no es así. Aquí tenemos una prueba en esta búsqueda de primos, la criba de Eratóstenes, que es un clásico ejemplo súper intuitivo de búsqueda de primos, que únicamente cogemos unos números, es un algoritmo súper sencillo, y vamos quitando los múltiplos, y así sabemos encontrar los primeros primos. Aquí encontramos los primeros 120, o sea, los primeros que tiene 120, de una forma muy sencilla. Vamos a intentar mejorar este algoritmo, esta forma de encontrar primos. Para ello nos vamos a meter en un poco más de teoría. A lo largo de esta búsqueda de primos, buscando primos no, encontramos nombres muy importantes como Mersenne, que buscaron fórmulas para encontrar primos. Fermat, una de estas que estaba intentando ayudar a Mersenne, por ejemplo, encontró este teorema, que es el pequeño teorema de Fermat. El nombre es pequeño, pero en realidad es un gran teorema, aunque tiene el último teorema, que es mucho más importante, pero bueno, este también es claro. Este teorema nos dice que un número es primo si se cumple esa congruencia. Increíble, porque ya podemos decir que si nosotros cogemos un primo cualquiera y podemos sustituirlo ahí, y en principio cumple eso, ya tendríamos un primo, ¿no? Pero no es del todo cierto, ojalá fuese así. De hecho, existen números, nosotros podemos elegir un n y ir cambiando la base a
y encontrar números que, aunque cumplen la congruencia, no son primos. Se llaman números pseudoprimos y son el problema que tienen estos test. De hecho, hay incluso unos números que se llaman números de Carmichael que son capaces de ser pseudoprimos para cualquier base. O sea, lo peor de lo peor que podemos encontrar. Por ejemplo, el 561, por si queréis hacer pruebas. Pero claro, ahora sí, si nosotros utilizamos este test, que parece bastante eficaz, aunque no tenemos ese problema de los números de Carmichael, pero bueno, ¿cómo calculamos ese a elevado a p menos 1? Pues esos de Carmichael son infinitos. Es un problema, porque entonces podemos haber elegido un número que por mucho que lo intentemos no vamos a conseguir pasar el test. O sea, va a pasar el test pero sin ser primo. Entonces, ¿qué han intentado? Encontrar algo, más condiciones, más restricciones, que hagan que los pseudoprimos sean muchos menos. ¿Se ha conseguido? Sí. Está el test del pseudoprimo fuerte. Los pseudoprimos fuertes. Lo que hacen son poner más condiciones, algunas parecidas a las anteriores, que lo que hacen es que haya muchos menos. Porque claro, un número que pase estas dos condiciones es mucho más difícil. Y gracias a este requisito extra que se le añaden a los números, podemos encontrar un test que se llama test de Miller-Rabin, que usa también la exponenciación de modular rápida que hemos explicado antes, y usa también el algoritmo de Euclides, y consigue decirnos si un número es primo o no, con mayor probabilidad. De hecho, aquí tenemos un resultado muy importante, que nos dice, nosotros cogemos un n y vamos probando bases, y solamente para un 25% de las bases será primo, o sea, será pseudoprimo, lo cual está muy bien, porque nosotros podemos probarlo y no tenemos que probar tanto. Vale, pero estos dos tests, como hemos dicho antes, son probabilísticos. Nos dicen con cierta probabilidad si un número es primo o no. Y que hemos dicho al principio que a nosotros nos gustaría que fuese determinista, que nosotros supiésemos si es primo, sí o no. Y entonces aquí encontramos el test AKS. Este test, como veis en este teorema, nos dice el algoritmo AKS se devuelve primo si, solo si es primo. Por tanto, sabemos que si nosotros conseguimos un número que pase este test, es primo. Claro, este test de hecho es una revolución porque calcular si un número era primo o no se considera un problema NP, es decir, un problema computacionalmente difícil. Pero gracias a Grawal, este test nos dice en tiempo polinomial si un número es primo o no. Aquí veis el algoritmo. Y si nos fijamos en el paso 5, así como algo destacable, esta desigualdad en realidad es muy análoga del pequeño teorema de Fermat que hemos explicado antes. De hecho, es una modificación que se hace y con la que se empieza a trabajar para encontrar este bonito test. Vale, el uso de, ya sabemos encontrar primos, se ha ido avanzando como luego os explicaré. Llegamos a la criptografía. ¿Qué es la criptografía? Anteriormente, durante a lo largo de los años, ha sido para esconder secretos, cifrar, ocultar información. Ahora se usa para muchas más cosas. ¿Pero qué es la criptografía? Tenemos la criptografía, que es cifrar, conseguir métodos de cifrado, el criptoanálisis, que lo que hace es intentar descifrar todas estas cosas que se cifran, y la criptología, que es lo que engloba todo este mundillo. Por tanto, ¿qué es un criptosistema? Que es lo que estaríamos trabajando. Pues simplemente un método en el que tenemos unas funciones de cifrado, tal que si yo aplico primero una y luego la otra, me tiene que dar el mismo mensaje que había enviado, si no, estaría mal. Tenemos dos tipos así importantes. Necesito una llave. Pero claro, este reparto de llaves muchas veces es muy difícil y nos pueden ahí hackear, nos pueden ahí robar la información. Entonces, a partir de la criptografía simétrica, es mucho más eficaz en este aspecto porque tiene dos llaves y no hace falta repartir nada. Tienes una llave privada y una pública y con una se cifra y con otra se descifra. No hace falta hacer nada. ¿Cómo se consigue esto? Gracias a las matemáticas. Tiene un problema que tienes dos llaves,
por lo tanto tienes más llaves, más posibilidad de buscar formas de alterarlo, pero bueno, por ahora parece ser lo más seguro. De hecho, la combinación de ambas es lo que se usa en realidad. Y lo que decía antes, al principio se usó siempre esto de la criptografía, esto de cifrar, pues eso, para cifrar, ocultar información, pero hoy en día la criptografía se usa para mucho más. Tenemos la confidencialidad, cifrar, la integridad, que el mensaje no pueda ser alterado. Nosotros tenemos un mensaje y el mensaje llega como queremos que lo hemos escrito. Autentificación, poder decir que somos nosotros los que enviamos el mensaje. Y no repudio, que nadie nos pueda, o sea, que no podamos mentir. Es decir, si lo hemos mandado nosotros, asegurar que lo hemos mandado nosotros, por mucho que alguien diga que no. En este trabajo me he centrado en la criptografía simétrica, de hecho en el RSA, en el siglo XX, a finales de los 70, gracias a Rives, Smith y Adelman, que son las siglas del RSA, apareció este criptosistema asimétrico. Empezó con Diffie-Hellman, un poco antes, y lo que hace es justamente este método que hemos explicado de tener dos llaves. ¿Cuáles son las condiciones para que nosotros podamos tener dos llaves, tal que una cifre y la otra descifre? Lo que se basa es en el phi de Euler, en la función phi de Euler, que es muy sencilla, simplemente mirar su primo. Y como vemos en este dibujo súper sencillo, o sea, tendríamos un número, lo pasaríamos a número mediante codificación ASCII o cualquiera que se os ocurra, elevaríamos una cierta potencia y lo reduciríamos módulo n. Y eso es lo que enviaríamos al receptor. Esa persona únicamente tendría que volver a elevar algo y reducir módulo n. Y tendría el mensaje. Claro, ¿a qué elevamos y a qué reducimos? ¿Qué números ponemos ahí? Pues tienen que cumplir ciertas condiciones, no vale poner cualquiera. Y eso es lo que nos aporta el teorema y sus condiciones. Las condiciones, como veis ahí, son estrictas. Tienen que ser primos distintos, de ahí la importancia de los primos. Tienen que cumplirse, bueno, lo que veis ahí, sean coprimos y demás. Y por tanto se cumplirá lo que decíamos. Yo tengo un mensaje, lo cifro, descifrado, lo descifro y tengo el mensaje. Se cumple lo que queríamos, poder enviar el mensaje con seguridad. Vale, hemos hablado de que hoy en día se usan para más cosas que simplemente cifrar. El uso que se hace de ellas, por tanto, también. Firmas digitales es una de ellas. Cuando nosotros queremos firmar un documento y asegurar que es nuestro. ¿Cómo funciona el cifrado? O sea, las firmas digitales. Se usa el RSA, por ejemplo, o cualquier criptografía simétrica, pero no podemos cifrar todo el documento mediante el RSA porque sería computacionalmente muy costoso. Entonces lo que se hace es resumirlo. Se consigue un mensaje resumido mediante una función hash en la red, lo que está detrás. Ese mensaje resumido se encripta mediante el RSA y se manda al receptor, tanto el mensaje como la firma cifrada. Por tanto, el receptor lo único que tiene que hacer es coger el mensaje, le paso también la función hash para ver el resumen, y cojo el cifrado y lo descifro mediante la clave pública. Comparo, y si coinciden, efectivamente puedo certificar que ha sido esa persona. Pero claro, esto lo que hace es que yo pueda firmar un documento. ¿Y si un tercero quiere firmar por mí? Por ejemplo, cuando queremos hacer una compra electrónica o queremos votar, nos tiene que alguien que certificar que nosotros podemos comprar, el banco, por ejemplo, o que nosotros podemos votar. No podemos decirlo nosotros porque nos da la gana. Pues eso es lo que hace, gracias a Chaum, las firmas digitales ciegas. Es decir, consigue que un tercero pueda firmar nuestro documento. Y el proceso es bastante similar. Es intuitivo. Tenemos nuestro mensaje, se lo enviamos al firmante, lo va a firmar y nos lo devolverá. Nosotros tendremos que pasarle una función que limpie un poco todo lo que ha habido por ahí entre que enviamos y desviamos, porque hay que enviarlo de forma segura. Esa función C tiene que cumplir condiciones de la función hash para que todo sea seguro. Nosotros lo limpiamos y ya podemos enviárselo al receptor, que ya tendrá el mensaje con la firma de ese tercero. Porque dado que son biyectivas no hay ningún problema en ese aspecto. Y bueno,
Hemos visto cómo los números primos son muy importantes, están detrás de la criptografía, de hecho del RSA, que es tan importante en realidad porque la criptografía simétrica se luce porque está basado en problemas no resueltos en matemáticas, porque son computacionalmente súper difíciles ahora mismo, como son el problema del logaritmo discreto o la factorización de números enteros. Entonces, claro, si nosotros conseguimos avanzar en alguno de estos dos campos, estaríamos o consiguiendo asegurar más el criptosistema o consiguiendo romperlo, porque depende de qué lado vayamos, una u otra. Y es lo que hace las curvas elípticas y la criptografía cuántica. Las curvas elípticas, basados en el problema del logaritmo discreto, encontrado por Miller y Kovic en 1985, consiguen encontrar una forma, gracias a estas curvas, que son cúbicas con ciertas propiedades, acortar el número de claves, que eso era un problema de antes, porque hemos visto que hemos usado números súper pequeños en el ejemplo, pero en realidad se usan números gigantes, del orden de 10 a la 200. Y claro, manejar eso es gigantesco. Entonces, las curvas elípticas consiguen reducir ese tamaño. Y la criptografía cuántica, por otro lado, consigue atacar el problema de la factorización. De hecho, se ha conseguido factorizar el número 21 en sus dos factores primos. Que parece pequeño el número, pero si esto sigue avanzando, sería capaz de romper todo el criptosistema RSA. Y no habría problema. Pero claro, estamos avanzando mogollón en seguridad, en criptosistemas cada vez más avanzados, basados en teoremas cada vez más serios. Pero si nosotros no tenemos nuestra propia seguridad, por mucho que haya esto, los ransomware estos del principio van a conseguir cifrarnos todos sin que nosotros nos inmutemos. De hecho, este CryptoLocker, el que he dicho al principio, se basa en el AES, que es un criptosistema simétrico, y en el RSA, que acabo de explicar, no tiene ningún misterio, pero se ha usado para mal. Hay un tercio de los canales infectados, como he dicho. ¿Por qué? Porque hay gente que pues, le pincha todo. Mira, el correo está bastante mal en diseño, está mal escrito como muchas veces, no sé si la gente le pincha. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos nosotros asegurar esto? Pues hay 4 condiciones básicas que necesite cualquier informático, cualquier persona con un sentido común. Una copia de seguridad, actualizar el ordenador, o tirar un antivirus, o mirar las extensiones que a veces nos engañan. Simplemente con esto ya no tendremos ningún problema por muchos criptosistemas que se inventen o formas de romperlos. Y bueno, pues con esto ya he terminado. Simplemente, como veis ahí, es importante tener también cuidado en la seguridad informática. Gracias.